Muy buenas noches. Es para mí un honor poder compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Yo los invito a buscar en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Dice así su bendita palabra de nuestro Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El tema de hoy: razones para obedecer a las autoridades de gobierno. Inclinemos nuestro rostro. Señor y Padre, en esta noche te damos gracias porque reconocemos que eres un Dios vivo y verdadero, porque sabemos que eres el Dios grande y poderoso, porque eres un Dios bueno. Y en esta preciosa noche te ruego, Padre, que tú me utilices para poder compartir con mis hermanos y aquellos que escuchen tu bendita palabra. Que tú, oh Señor, tu Espíritu Santo pueda estar en mí. Y así, oh Señor, no solamente seamos oidores, sino seamos hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. El Señor constituyó autoridades con la responsabilidad de guiar, representar, administrar y poner orden sobre su creación. La caída del hombre en el huerto del Edén fue consecuencia de la desobediencia, y desde ese momento la humanidad fue minada por el germen de la desobediencia y falta de sujeción. No es que el hombre haya dejado de reconocer sobre él una autoridad superior, sino que dejó de obedecerla, siendo esta una muestra clara de rebeldía. Vivimos en tiempos donde la desobediencia y la rebeldía se ha vuelto algo común en nuestra sociedad. Las personas no respetan los semáforos, violan las leyes, hay muchos contrabandistas, no pagan impuestos, corrupción, etc. Los jóvenes hoy en día no respetan ni honran a sus padres, mucho menos a sus abuelos, se burlan de ellos y ya no respetan a los ancianos y los ven como estorbos. Las personas hablan mal de los jefes y murmuran de ellos entre compañeros de trabajo. Y aunque no nos demos cuenta, los creyentes también solemos ser desobedientes, irrespetuosos con nuestras autoridades de gobierno. Todo creyente debe obedecer a las autoridades de gobierno. En el mundo en que vivimos, Dios ha establecido 4 esferas básicas de autoridad: la familia, la iglesia, el trabajo y la autoridad de gobierno. En este mensaje nos enfocaremos a la autoridad de gobierno y vamos a ver 3 razones que la Biblia nos habla para poder obedecer las autoridades de gobierno. La primera razón, porque es un mandato de Dios a sujetarse a las autoridades. La universalidad del mandato, y vemos en Romanos capítulo 13, 1a, sométase toda persona a las autoridades superiores. En este texto, Dios ordena tanto a creyentes como inconversos a someterse a las autoridades. Si los creyentes en verdad apreciamos lo mucho que Dios ha hecho por nosotros, debemos ser obedientes a ese mandato para un buen testimonio de su nombre. Las autoridades que debemos obedecer son las que dirigen nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio, autoridades de salud, de educación, los magistrados, los jueces, policías, etc. Al describir las autoridades superiores, esta porción en sentido general se está refiriendo a cualquier persona en un puesto de eminencia o autoridad sobre nosotros, en cualquier área de nuestra vida. La segunda razón para que nos sujetemos a las autoridades, porque son establecidas por Dios. Por el origen de las autoridades, en Romanos capítulo 13, 1b, nos dice: porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nos sometemos a las autoridades
no es porque sean buenos o justos, sino porque el origen de esa autoridad es de Dios. El texto indica la fuente de la autoridad en dos formas diferentes. Primero señala que no hay autoridad sino de parte de Dios. Segundo aclara que las que hay han sido establecidas por Dios. Es decir, que todos los gobiernos del mundo, sean buenos o malos, están en un lugar porque Dios lo ha puesto allí con un propósito. La tercera razón, Jesús nos enseña que debemos de pagar tributos a las autoridades. Y en Romanos capítulo 13, versículo 7, dice su hermosa palabra de Dios: pagad a todos a que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. El texto muestra una buena razón por la cual debemos de someternos a las autoridades. Es que nuestra propia conciencia nos redarguye cuando estamos en rebeldía o desobediencia a las autoridades. Como hijos de Dios, debemos de procurar andar de una manera que le agrade a nuestro Dios. Y el estilo de vida que le agrade a Dios mantiene una conciencia limpia. El pago de nuestros impuestos es un acto que confirma la comprensión de esa verdad. Pagamos los impuestos porque sirven para el bienestar del pueblo. Un gobierno sin impuestos no puede sostenerse ni realizar proyectos a favor de la comunidad. En Romanos capítulo 13, versículo 7, dice su bendita palabra: pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. La porción bíblica nos exhorta manifestando nuestra sujeción, cumpliendo las obligaciones que tengamos pendiente con las diferentes autoridades de cualquier tipo. En cuanto a los tributos o impuestos, pagar cabalmente lo que nos corresponde. En cuanto a los oficiales que merecen respeto y honor, debemos respetarlos, honrarlos como merecen. Cristo, hermanos, es el mejor modelo de la obediencia hacia las autoridades. Jesús nunca participó en ninguna rebelión. Le enseñó a la gente a obedecer a las autoridades de gobierno. Cuando los fariseos preguntaron: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Jesús le dijo: muéstrame la moneda de tributo. Y ellos le presentaron un denario. Jesús le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Los fariseos dijeron: de César. Jesús le dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, dejándolo se fueron. Mateo 22, del 17 al 22. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrea condenación para sí mismos. Romano 13:12. Reconocer que Dios es quien establece toda autoridad nos lleva a otras conclusiones lógicas. Si las autoridades vienen de Dios, entonces no sujetarse tiene dos implicaciones. Primero, quienes se oponen a lo que Dios ha establecido están en rebelión contra Dios mismo. Y segundo, serán juzgados a causa de su rebelión. Los hombres usualmente tienen dificultad para sujetarse a la autoridad establecida por Dios. En Salmo capítulo 2, de 2 al 3, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rómpanos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta reacción no es nada nuevo. Sin embargo, Dios juzgará a quienes resisten lo que Él ha instituido. Hermanos, ¿cuáles son las razones para obedecer a las autoridades? La primera razón: sujetarse a las autoridades por mandato de Dios. Dios ordena que toda persona se someta a las autoridades, ya sean federales, estatales y municipales, en cualquier área de nuestra vida.
La segunda razón, sujetarse a las autoridades porque son establecidas por nuestro Dios. Las autoridades habidas y por haber es de parte de Dios, y las que hay son establecidas por Él. Todas las autoridades del mundo, sean buenas o malas, están en ese lugar porque Dios los ha puesto allí con un propósito. La tercera razón nos enseña que hay que pagar nuestro tributo, que hay que respetar a las autoridades, que hay que pagar los impuestos porque sirven para el bienestar del pueblo. Jesús, como hemos escuchado, es el mejor modelo de la obediencia hacia las autoridades, enseñando a la gente a obedecer y respetar a las autoridades de gobierno. El que se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios acarrea condenación para sí mismo. Hermanos y hermanas, hagamos una evaluación personal y debemos de preguntarnos si estamos cumpliendo cabalmente o no con las responsabilidades que tenemos con las autoridades que Dios ha colocado sobre nosotros en las 4 esferas de la autoridad que la Biblia menciona en nuestra vida. Actualmente, la autoridad te dice, quédate en casa, porque la pandemia de coronavirus-19 es letal y debemos de hacerlo. Si te dice, si vas a la calle, pon tu tapaboca y toma las medidas necesarias para cuidar tu vida y la de tu familia, hay que escucharlo. Dios los ha puesto para velar por nuestras vidas, tanto en la parte física, en la parte social, en la parte educacional, incluso en la parte espiritual. Si hay que pagar impuestos o hacer declaraciones por lo que tenemos o consumimos, hay que hacerlo y cumplir con lo que Dios manda. En el libro de Tito, capítulo 3:1, su palabra dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Y en Romanos capítulo 13, versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y no olvidemos que sin importar nuestro partido político, como creyentes o no creyentes, oremos por nuestras autoridades para que Dios lo guíe con su Santo Espíritu y hagan lo correcto para salvaguardar nuestras vidas, para apoyar a las personas de escasos recursos, por ver la economía de nuestro país, por la paz, etc. Como dice su palabra, y en la Biblia Nueva de la Versión Internacional, 1 Timoteo 2, 1, 2. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Oremos. Dios y Padre, en esta preciosa noche te damos muchas gracias porque hemos aprendido, oh Señor, que debemos de obedecer a las autoridades que tú, Señor, has puesto aquí en nuestra comunidad. Te rogamos que cada uno de nosotros, oh Señor, podamos realizar nuestro trabajo como hijos y como hijas, obedeciendo a cada uno de ellos, pagando nuestros impuestos, así como también escuchando todas las recomendaciones para salvaguardar nuestras vidas. Y así, Señor, permite que cada uno de nosotros podamos orar por cada una de las autoridades que tú, Señor, nos has puesto, porque es palabra tuya y tú nos los ordenas. En Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén.